Agenda Nacional les llega de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Buenos días, muy buenas. Pues vámonos de viaje para el Japón con el presidente. Pero antes tenemos que decir que seguimos con apagones. Sí. Disfrazados de averías. Averías. Ahora es de 6, 7 horas diarias. Y entonces están haciendo reparación. El viaje a Japón y Taiwán del señor presidente. Críticas. El presidente Mejía ha dedicado casi 4 meses a viajar en 2 años y 3 meses de gobierno. Bueno, parece que hay gente que dispone de mucho tiempo, porque eso de sentarse a contabilizarle al presidente la totalidad del tiempo utilizado en los viajes para poderlo comparar, así lo hicieron en última hora. Pusieron toda esa información con relación a este viaje. Es cierto que el presidente Mejía fue muy crítico de Leonel Fernández y no debía haber incurrido en lo que ha incurrido, que es viajar más que Leonel Fernández. Y definitivamente eso es una crítica que se ha buscado el presidente. No hay vuelta floja. Y además nos está costando dinero a nosotros los dominicanos. Ya a veces me quejaba alguien de que hemos inflado la empleomanía, pero sobre todo que tenemos en el Palacio Nacional una cantidad de empleados, todos con sueldos lujosos y prebendas. Y parece que Ramón Albuquerque se disparó con esa misma denuncia, ¿no? Bueno, hemos creado... como se nota que está en campaña, ¿verdad? ¿Qué cambio? Esa es la diferencia entre los candidatos y los presidentes, desgraciadamente. Hemos creado una unidad de viajes para llevar y coordinar todo este tipo de actividades desde hace apenas 3 o 4 meses, creo. Bueno, hemos creado una unidad de viajes en la cual hemos colocado a un amigo, ¿verdad? Sí. Con lo cual hemos asegurado un ingreso. Bueno. Y no vemos los resultados de esa coordinación. La corrupción, el caso Goico, plato fuerte de hoy. Jueza anula calificación sobre caso Pepe Goico. Dice, hay visos de criminalidad. El fiscal sale otra vez en defensa de Pepe Goico. Y la jueza declina en juez de instrucción y considera que el caso es criminal. Pero el fiscal dice que apelará el fallo de la jueza. Bueno, aquí están los titulares de hoy. Esa nueva faceta del proceso, en donde se evidencia una vez más el compromiso que tiene el fiscal de obedecer las instrucciones que tiene, de sacar de ese problema a Pepe Goico con el menor costo posible para Pepe Goico. Pero bueno, salió una criada respondona, como dice el refrán, salió una jueza firme y le ha pasado el expediente a un juez de instrucción. Ignoro ante qué instancia va a apelar el fiscal, pero esperamos que se le rechace la apelación. En este país tenemos que comenzar a transitar por el camino, a esta altura del juego, el camino de impartir justicia, sobre todo a los funcionarios que incurren en inconductas, como es el caso. Y lo lamentable es que se vea la mano del presidente tratando de apañar la inconducta de su ayudante, a que él seleccionó y puso ahí en el uniforme que tiene, deshonrándolo. Eso es lo que está haciendo, deshonrando el uniforme que tiene puesto. Bueno, pero vamos a ver, esperemos el curso de ese expediente. Vamos a darle un poco al tiempo para que continúe avanzando en esa dirección. Haití, vórtices
vórtice de un huracán político. La violencia en Haití preocupa a la Organización de Estados Americanos. Bueno, ya habíamos dicho algo ayer, ¿no? Habíamos dicho que ese era el camino que tenían que seguir los Estados Unidos. Tocar ahí las puertas de la OEA y decirle, mira, ahí hay un problema, denos el mismo mandato que nos dieron antes, aunque el anterior creo que de Naciones Unidas. Fue Naciones Unidas, ¿no? Pero OEA funciona, es el ámbito del hemisferio. Es el Entonces, organismo. ahora está preocupado, dice, la misión especial de la OEA que se fue y dijo que no había solución pacífica posible en Haití. Recuerdan que lo citamos acá. Dice, la misión especial de la OEA advirtió en una declaración entregada en la noche del lunes que Haití está ahora en una coyuntura crítica mientras se prepara para elecciones legislativas y municipales el año próximo. Pero ahí no va a haber elecciones. Ahí sale una fotografía en uno de los periódicos, unos muchachos encapuchados y cosas. Eso no va, ahí no va a haber elecciones. Y no puede haber elecciones porque para que pase lo mismo que pasó cuando eligieron a Aristide, que lo eligió una minoría y entonces el gobierno de entonces en Estados Unidos, que es el de Clinton, lo alabó como una muestra de predominio de la democracia en un país donde los ciudadanos no tienen un carnet de identificación, no tienen nada que los identifique. Su voz, yo me llamo fulano de tal, pero no hay más nada, con excepción de una minoría, desde luego, que se entiende, que viaja, tiene pasaportes y tiene desde luego identidad, tiene nombre y lo registran, pero la mayoría no está en eso, ¿no? La mayoría queda fuera de ese registro. Entonces, ¿cómo se pueden organizar elecciones que sean confiables y a las cuales se le pueda dar el aval de democrática como se hizo con la de Aristide? Entonces yo le pronostico un poco más de su propia medicina, ¿verdad? Bueno, de alguna manera ellos tendrán que abocarse a buscar una solución a la situación de Haití, los países que se han involucrado en ellos. Y ya veo que hasta el área del Caribe, la conferencia del área del Caribe, está también abocada y preocupada por esa situación, y con el liderazgo de Guyana, lo que me motivó a pensar que quizás Guyana contribuya enormemente con esa solución. Mandando trasladando soldados. unos cuantos millones para allá. ¿Millones o soldados? Yo creía. No, porque... De haitiano hacia Guyana, ¿no? No, pero ellos ponen también su pesito. Sí, ellos ponen su pesito para el otro propósito. La frontera dominico-haitiana, la inconstitucional e inaceptable pretensión de traer tropas de Estados Unidos a territorio dominicano. Ejercicios de República Dominicana y Estados Unidos dicen que son rutina. El Ejército Nacional niega que Estados Unidos envíe tropas para la frontera y Estados Unidos desmiente planes de movilizar tropas en frontera dominico-haitiana. Bueno, el secretario de la Fuerza Armada niega que vengan militares de Estados Unidos a vigilar la frontera. El secretario se expresó en términos, como siempre, muy consistentes con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Si hay algún soldado que está bien consciente de ese compromiso, es él. Lo que falta ver es si las circunstancias dentro de las cuales él se está moviendo están justificando el cumplimiento de ese compromiso. Fíjense lo que dice aquí el jefe de Estado Mayor, el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa. Dice, la Embajada de Estados Unidos, el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez y el jefe del Ejército Nacional, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, negaron hoy la versión de que 8.000 soldados estadounidenses vendrían para vigilar la frontera con Haití. En declaraciones separadas, la alegación diplomática y los jefes militares aclararon que de lo que se trata es del envío de reducidos grupos de militares que realizarán ejercicios conjuntos con soldados dominicanos. Bueno, hay que decir que ya vinieron unos contingentes franceses, hicieron unas maniobras conjuntas también, pero nosotros cuestionamos unas y otras. ¿Maniobras conjuntas para qué? ¿Para qué? Porque si se tratara de que vamos a hacer una operación en el Caribe, entonces, bueno, para hacer que, dice nuestra Constitución, que a nosotros nos está prohibido como nación la intervención en otros países. Quiere decir que no podemos aportar
tropas dominicanas para ir a invadir el territorio de ningún otro país. Lo prohíbe nuestra Constitución. Entonces, maniobras conjuntas en el suelo dominicano con tropas extranjeras, ¿para qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Ahora, todo parece indicar que el problema de Haití está llevando a que esas maniobras militares de alguna manera tengan relación con lo que viene en Haití. Y yo les diría, señores, obtengan el mandato de la OEA y lleguen como llegaron la otra vez. Abiertamente, una intervención militar en nombre de la OEA y saquen a Haití de ahí. Pongan ahí un gobierno provisional que organice las elecciones y instalen un fideicomiso económico para evitar que se sigan robando el dinero que pueda llegar como llegó con el que se quedó Aristide para convertirse en un hombre rico, que pueda llegar entonces en ayuda del pueblo haitiano. Entonces, yo le diría que no dieran tanta vuelta, porque eso de venir a disfrazar de maniobras aquí, lo que es quizá la preparación de ir a Haití, no es que estemos de acuerdo con el atropello de la soberanía del pueblo haitiano, es que allí no hay nada. Allí no hay Estado. Allí no hay nada. Y Aristide se encargó con el apoyo del gobierno norteamericano de entonces de liquidar las Fuerzas Armadas haitianas, y ya allí no queda más que el caos que está dirigiendo Aristide, más los narcotraficantes que están instalados en Haití, que es lo que está moviendo la voluntad norteamericana a enfocar el problema de Haití. Entonces, ya hemos dicho, los norteamericanos tienen su vista o su visión en el problema del narcotráfico. Y la frontera para ellos significa el paso de drogas en ruta hacia los Estados Unidos. Pero para nosotros la frontera, además de eso, que nos perjudica como nación, tiene otro significado, que es la preservación del futuro de los dominicanos. Y para eso tenemos que devolverle su futuro a los haitianos. Así es. Porque estamos, y sí fue desde cierto punto de vista bien expresado, es un matrimonio sin divorcio porque nos tocó compartir esta isla entre los dos. Entonces, en la medida que nos sea posible, nosotros contribuir con que Haití se instituya. No, perdón, a mí no me gusta la figura esa. Bueno, no en me términos perdón. de figura no, pero en términos de realidad sí. No, somos vecinos. Son por eso. Que compartimos un condominio. Exactamente. Ellos están en el apartamento Y de nosotros enfrente, al lado. pero ellos no están en nuestra casa. No, eso no, ni lo podemos tolerar. Pero ni nos es eso, posible. un matrimonio vive bajo el mismo techo. Ah, bueno, sí. Entonces, Escúcheme, yo creo que el término matrimonio no es aplicable. Sí, porque sino esa fue la figura que usó. Una unidad sin separación. Que usó primero Jean-Bertrand Aristide y la después usó Hipólito Mejía. Sí. Pues esa es la realidad, y que vengan los que tengan que venir, y desgraciadamente Haití se verá intervenido de nuevo, es una realidad, eso es indefectible, ineludible. Sí, ese vacío que está ahí hay que llenarlo. Hay que llenarlo de porque alguna no manera. es verdad que nosotros los dominicanos podemos levantar, ya lo dijimos ayer, el estandarte de que es una nación inviable. No es verdad. Hay que ayudarla a que se desarrolle, porque hasta ahora lo que ha sido es terreno propicio para que lo exploten. Se han explotado ellos mismos, porque allí ha habido de todo. Han subido al poder los negros y han esclavizado a los negros, y han subido después, en las etapas más recientes de la vida histórica de Haití, bueno, pues gobiernos encabezados por negros, como fue el caso de Duvalier, y lo que hizo fue establecer un terror donde perseguía a los negros. Entonces, eso es la realidad de Haití. Haití necesita la ayuda de todos para organizarse como nación civilizada. Y para eso necesita instituciones, necesita recursos, necesita que no la sigan asaltando en sus recursos naturales y sus riquezas, como la minera, por ejemplo, ¿verdad? Como necesitamos nosotros hacer lo mismo, que nos dejen tranquilos con nuestras riquezas, que nos permitan disfrutar de nuestras riquezas. Y no esto que está pasando, donde además vienen a corrompernos, ¿no? Es un problema que tiene que tener alguna solución.
No podemos alcanzar el desarrollo por el cual propugnamos. Hay que viabilizar lo inviable. Sí, pero no podemos alcanzar el desarrollo si todos los días dejamos que nos empobrezcan, porque estamos permitiendo que se roben lo nuestro. Imposible llegar por ahí. ¿Cómo llegaremos a nada bueno por ahí? Vamos a llegar a algo muy malo. A propósito de ello, vamos a ver ahora cómo el clima social de nuestro país se está desenvolviendo. Y revelan que secuestran un hijo del empresario Marcial Narri. Y también dice que pagan $6 millones por el rescate de ese secuestrado. Y la policía dice desconocer las versiones que eran motivo de comentarios ayer en la capital. Es decir, no sabían que... Esa es una situación que ya hace rato que viene en marcha. Recuerden que la cosa llegó al punto que el presidente de la República en Santiago le dijo a los empresarios que cuídense ustedes mismos porque no le podemos garantizar su seguridad. Eso fue después del secuestro del capellán. Pero ya habían habido varios casos de secuestro, incluyendo el de Moya, en San Francisco. Entonces, ahora culmina en esto, después de pasar por varias situaciones de las cuales no se dio difusión. Esta se conoció y desbordó a la prensa. Fíjese la cantidad, $6 millones. Esto, miren, el pronóstico que tenemos por delante me lo había trazado Abelardo Piñeiro, que vivió muchos años en Colombia, y me dijo, cuando se dio cuenta que estaban incursionando aquí delincuentes colombianos, dice, si esa gente se mete aquí, van a repetir lo que pasó en Colombia, y ya lo estamos viendo. Lo de Villa todavía no está claro, y Villa no ha aparecido, y había colombianos metidos en eso. No estamos bien, la policía tampoco está bien. Vamos a ver. Bueno, cuando la policía se confiesa que no sabía de los comentarios que andaban en la capital, imagínese usted. Estados Unidos, el narcotráfico y la corrupción. El embajador Herter confirma que Estados Unidos revoca visado a funcionarios, pero rehúsa identificar a los afectados, porque lo prohíbe la ley de los Estados Unidos. Doña Milagro Ortiz Bosch, vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, pide que den nombre de los funcionarios que quitan visa en Estados Unidos. Esa es una bolita rápida que tiró Milagro. No se sabe con qué propósito, ¿verdad? Uno puede ser limpiarse la posibilidad de que eso pudiera tocarle. Yo creo que nadie pensó en ella, ni nadie que esté cerca de ella, pero en definitiva es una buena petición. Lo que pasa es que dice el embajador que no puede dar los nombres porque su ley lo prohíbe. Yo creo que todos lo vamos a terminar sabiendo. Sí. Porque estas son cosas que no se pueden ocultar. Ahorita, en este país donde todo se sabe, sabemos quiénes son los funcionarios a quienes se les ha suspendido la visa. Y como dijimos ayer, el señor embajador de los Estados Unidos seguro que la embajada de los Estados Unidos ha informado a las autoridades dominicanas de quiénes serán, ¿no? Sí, y por ahí se va a filtrar. Y por ahí se filtra. El mercado cambiario. El Banco Central, más de lo mismo. El nivel de devaluación revela crisis cambiaria. La cotización es de 21.95 por uno. Es decir, 22 para hacerlo ahí. Esta es una situación que se veía venir, señores. Nosotros habíamos dicho, ese no es el camino, no va a resolver el problema, no va a resolver la escasez de dólares, que es el resultado de que se están llevando los dólares, y van a crear entonces una escasez de pesos. Bueno, ahora sale una aclaración ayer tarde de que los certificados no son para ponerlos al público, sino para los bancos. Eso tiene una diferencia en cuanto a la forma de implementación, pero los resultados van a ser, si no iguales, muy parecidos. Se le va a quitar liquidez a la economía que se mueve en pesos. Cuando se pone a la venta en la ventanilla del Banco Central, es una cosa totalmente optativa. Tú vas si quieres y si no, no vas, para el público.
pero cuando se le pone a los bancos, a menos que yo me equivoque, los bancos están obligados a comprar los certificados. Y entonces es una medida coercitiva que tiene el resultado de dejar a los bancos sin liquidez para prestar entonces a sus clientes. Con lo cual terminamos en lo mismo. Menos dinero circulando porque habrá menos crédito en los bancos. Ese no es el problema. El problema es que hay gente que se está llevando los dólares para el exterior y ahora el banco le inyecta 60 millones de dólares para que los tengan ahí. ¿Está quitándole presión al mercado? No, porque esos 60 millones de dólares usted lo van a ver desaparecerse en un santiamén. Y vamos a volver a lo mismo. O sea, lo que está haciendo el Banco Central es que está descapitalizándose en términos de sus reservas, dejándole la puerta abierta a los que nos están saqueando, porque no quieren cerrar la puerta. Ese es el problema, la puertecita esa. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos dentro de unos minutos. Temas nacionales con toque local. La desarticulación de los bomberos, obra del CONARE. Arde el supermercado Olé en la zona oriental, es decir, en el Santo Domingo Oriental. ¿Qué le parece? Bueno, lo que pasa es que habíamos dicho que ese invento del señor Tirso Mejía, desarticulando los cuerpos de bomberos junto con la ciudad, cómo se ha desarticulado el asunto del sistema de recogida de la basura. Ahora hay un lío tremendo, pero eso no es más que el comienzo. Ahora resulta que se produjo un fuego y fueron los bomberos de varios de los circuitos en que se ha dividido municipales en la ciudad, menos los del distrito. Ahí está recogido en algunos de las crónicas de hoy, se ve incluso el fuego que afectó el supermercado Olé. Pero definitivamente ahí faltó entonces la coordinación que existía de mover los recursos. Habíamos dicho que esas zonas municipales periféricas tenían un alto riesgo debido a la gran presencia de parques industriales. Y los riesgos de los parques industriales son elevados, o sea, las industrias trabajan con material peligroso desde el punto de vista de fuego, y en este caso fue un supermercado. Pero decíamos, cuando se presente una situación en uno de esos parques industriales con riesgo porque un parque quiere decir que todos están juntos en un mismo sitio, ¿no? Así, en una misma zona. Si se presenta una situación como esa y no concurren todos los recursos de todas las distintas organizaciones que ahora existen de bomberos para unir esfuerzos, porque no tienen cada uno por sí solo los recursos para hacer eso, tienen que unificarse todos para poder hacer ese esfuerzo. Y parece que eso se rompió. Por lo menos de eso está en los testimonios en el día de hoy, la información del fuego del supermercado Olé. Bueno, seguiremos viendo qué más consecuencias va a tener esto, que dijimos desde el principio, esto es un disparate, va a tener tremendas consecuencias negativas que ya están viéndose. Es muy feo decir, lo dije, pero aquí están, estos son vistas. Hay una vista del supermercado quemándose. Y mire lo que dice. La Marina. El desmembramiento del cuerpo de bomberos de Santo Domingo tuvo ayer su primera nota negativa con el fuego que destruyó la parte trasera y la segunda planta del supermercado Olé, ubicado en la carretera de San Isidro, que fue sofocado por brigadas del municipio Este, unidades de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de los municipios Este y Norte estuvieron, pero no las del Distrito Nacional. Esas unidades que se ven ahí, esos son de la Fuerza Aérea. Y la Marina. Y la Marina. Bueno, así son las cosas. Crisis eléctrica. Generadoras capitalizadas negocian una fusión por compra. Todo les está permitido.
O por lo menos lo están intentando. Eso es otra cosa. Yo tengo que estudiar eso y voy a llamar al ingeniero Moreno, que es una persona muy conocedora de todo esto, el director del Instituto de Energía de la universidad, para que me explique cómo es que está constituido cada uno de estas empresas que ahora se quieren comprar una con otra. Y me explico. El Estado Dominicano se asoció con unos inversionistas, supuestamente en el 50%, pero como los inversionistas, según la apreciación del presidente Mejía, fueron inteligentes, lo que quiere decir que los funcionarios dominicanos fueron estúpidos, entonces ellos se hicieron de más del 50% y por tanto del control de las empresas. No, lo que pasa es que la ley que parió el gobierno de Leonel Fernández decía desde el principio que aunque fuera solamente el 50%, se le entregaban las administraciones a los que llegaban. Y entonces ellos disponían. Y así fue como hicieron la maniobrita aquella de el dinero que está y no está, ¿no? Lo colocaron allá afuera, o sea que estaba nominalmente a disposición de la administración, pero cuando se le entregó la administración, ya ellos desde aquí dieron instrucciones, ese dinero va para otro sitio. Y ahí se acabó la historia. Ellos están administrando, porque eso dice la ley. La ley. Ahora, ellos se hicieron de más del 50%, vulnerando la propia ley. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, haciendo que la capitalización que correspondía a los empleados y obreros de la Corporación Dominicana de Electricidad que iban o tenían la opción de invertir, se contabilizaran en el 50% que no era de los inversionistas extranjeros, cuando debía estar incluido junto con el dinero de los inversionistas extranjeros en el 50% a capitalizar. Lo que pasa es que si usted no quiere entender, usted no va a haber un producto más grande que usted, ¿verdad? Y esta gente que negociaron no querían entender y dejaron hacer todo lo que quisieron a los que vinieron. Bueno, ahora resulta que en la parte eran 3 empresas de distribución y 2 de generación. Ahora resulta que las 2 de generación se quieren refundir. Se supone que el Estado tiene, digamos que aproximadamente el 50% en cada una de las 2 empresas. Y una de las 2 empresas quiere comprar la otra. Quiere decir que el Estado se va a comprar a sí mismo. En la compra el Estado va a recibir, se dice que entre 100 y 130 millones de dólares, porque la empresa que está comprando, donde el Estado tiene 50%, le está pagando al Estado. Oigan cómo es la cosa, ¿no? Pero yo quiero que me aclaren bien cómo fue que se pautó el proceso inicial, que el ingeniero Moreno conoce mejor que yo, aunque lo estoy estudiando, para que me diga si eso es posible hacer legalmente. Es decir, si se pautó que iban a haber 5 empresas, 3 de distribución y 2 de generación, ahora resulta que va a haber una sola de generación. O ahorita van a inventarse también que la de generación va a comprar la distribución, o la de distribución va a comprar la de generación, y vamos a volver a tener una sede, pero en manos privadas, de extranjeros que nos están asaltando. Y eso habrá que agradecérselo entonces, si este gobierno no hace nada, al gobierno de Leonel Fernández y también a este gobierno. Pero este gobierno tiene la oportunidad y la obligación de deshacer todo lo mal hecho. Todo lo mal hecho. Claro, el presidente dice que tiene que darle garantía a la inversión extranjera. Sí, a la inversión extranjera seria y que viene aquí de buena fe. A eso hay que darle garantía, pero estos no son inversionistas ni serios ni de buena fe. Hoy sale en la prensa, por cierto, un reportaje sobre el récord de Unión Fenosa en toda la América Latina. En toda América Latina. Y entonces dice, y la República Dominicana no es una excepción. No, es un comentario. Todas que han tenido problemas. ¿Verdad? Argentina, Paraguay, en todas partes. En Centroamérica. Centroamérica también, en Guatemala, Honduras, en todas partes. En Centroamérica los apretaron y ellos entonces comenzaron a bajar la tarifa. Pero fue porque Guatemala, si no recuerdo mal, le apretaron. Dice aquí, Fenosa tiene historial de abusos en Latinoamérica.
Unión Fenosa tiene un pasado oscuro en Latinoamérica, alzas en tarifas y facturaciones, cobros de energía no facturada, falta de transparencia en contratos y presiones a funcionarios estatales son la huella de la empresa en los países de la región. Lo mismo, lo mismo. Un reportaje de Rumbo esta semana afirma que no existen diferencias con el caso dominicano. Y entonces sigue diciendo, en la página 12, Ese es su esquema de operación de ellos. Unión Fenosa abusa por igual a los demás países de América Latina. Sube tarifa, cobra energía no facturada y se justifica entre comillas. Y por ahí sí, vamos a tratar de conseguir esa edición de la revista Rumbo para comentársela. La fuimos buscando a una librería que está cerca de nuestra casa y no estaba disponible. Vamos a seguir. Economía dominicana. El secretario de Finanzas, señor Marcún, advierte los riesgos de aumentar los bonos soberanos. Código quita a Definpro al Banco Central y lo pasa al Banco Nacional de la Vivienda. Definpro es algo así, una ventanilla de crédito. Definpro es lo que fue antes Infratur, y fue FIDE. también el FIDE y todo. El FIDE tenía entonces varias vertientes. Sí. Que había FIDE para Industrial, distintas cosas. Sí. Había FIDE agrícola, FIDE industrial. etcétera. Las asociaciones de ahorro y préstamos podrán convertirse en bancos. Y todo eso es dependimiento de la nueva ley que le llaman código. Pues no es código, porque código es un conjunto de leyes y esta es simplemente una ley. Una ley. Lo que pasa es que es una ley que tiene efectos muy amplios y que todavía no hemos podido digerir del todo, ¿no? Entre las cosas que han salido a relucir está lo de que el Banco Central pierde a Definpro, pero también está, y se lo pasan al Banco Nacional de la Vivienda. Entonces el Banco Nacional de la Vivienda dice, cesa su rol regulador, ¿verdad?, del sistema de ahorro y préstamo. Entonces, por otro lado, le dan a las asociaciones de ahorro la posibilidad de existir sin la tutela del Banco de la Vivienda. Pero ¿qué pasa? Que eso es desarticular todo el sistema mutualista. Sí, señor. Nosotros no tenemos todavía la posición de la Asociación Popular, que es nuestro patrocinador, porque el señor Azul estaba de viaje. Vamos a ver si ha regresado para ver cuál es la posición de la Asociación Popular, que es la más grande del sistema, con respecto a esta nueva situación. Déjeme decirle lo siguiente. El sistema está diseñado para proveerle casa a la clase media, media-baja. La media alta se financia a través de los bancos comerciales y los bancos hipotecarios, que ahora se ha convertido en bancos comerciales porque han hecho de esto un lío, imitando el lío en los Estados Unidos. Esa imitación viene de Que allá. ha parado lo que ha parado. Y ahí iremos nosotros y ahí también. iremos nosotros también. Indefectiblemente. Entonces, bueno, ahora el sistema, que es mutualista, que estaba diseñado para que se le cobraran tasas bajas de interés a ahorrantes, porque es su dinero. Es decir, yo pongo mi dinero aquí, te pago poco, porque cuando yo te vaya a prestar también te voy a cobrar poco. Pasivas y Porque activas. no tenía sentido que yo te pagara las tasas muy altas de interés, porque a la hora de prestarte el dinero, entonces también te tengo que pedir una tasa muy alta del dinero que te he prestado para hacer tu casa o para pagar tu casa. Ahora había ahí un elemento que siempre fue un poco distorsionador, que eran los inversionistas de ahorros en el sistema. Es decir, gente que tenía capital y entonces decía, déjame invertir aquí, pero mejórame la tasa de interés que me vas a pagar. Entonces eso es una especie de presión para que se mejorara las tasas de interés a pagar en los ahorros. Y eso se reflejaba entonces en la tasa de interés. Claro, mezclando el capital que entraba por esa vía con el capital que entraba por el ahorro de los que estaban interesados en recibir un préstamo, se conseguía siempre una tasa de interés mucho más baja. Pero todo eso se desbarató
y además se le daba la posibilidad a cada asociación de recuperar su liquidez a través del Banco Nacional de la Vivienda. ¿Qué era la misión del Banco Nacional de la Vivienda? Precisamente ser una institución de segundo piso, como le llaman, para que las asociaciones cogieran todos los valores de las hipotecas que habían ya suscrito con sus clientes y la descontaban en el banco. Si el banco le volvía a prestar dinero, le devolvía en dinero las hipotecas que había asegurado. Eso se llama, por eso el sistema FHA, imitando el sistema americano en las siglas norteamericanas. Sí. Aquí se le llamó Fondo de Hipotecas Garantizadas, Sí. no aseguradas, No FHA. asegurada. Pero allá en Estados Unidos el Federal Housing Administration que daba entonces seguro, y ese era el seguro FHA. Pues bien, todo eso queda en el aire ahora, porque todo el sistema que ataba al Banco de la Vivienda para darle liquidez a las asociaciones, eso desaparece. Pero quiero decir lo siguiente, lo que ha precedido todo este proceso ha sido la liquidación de la clase media, que en América Latina ha pagado los platos rotos en casi todos los países, para no decir que en todos los países, la clase media, que ha ido desapareciendo. Bueno, Y entonces, ¿qué resulta? Que llegó a ser la situación, en el caso de las asociaciones, de que la gente que estaba ahí ahorrando no calificaba para recibir los préstamos, porque ya no tenía los ingresos necesarios para lo que se había disparado el costo de las casas. Y entonces no estaban en condición de recibir préstamos para las casas. Entonces comenzaron a prestar para cualquier cosa. Y se limitaron entonces a financiar solares. Eso fue lo que hicieron. Pero le estaban financiando hasta la compra de electrodomésticos. Ya la clase media no tenía cómo financiar su casa. Entonces todo esto se ha ido agravando a través del tiempo y hemos ido a parar a donde estamos. Entonces todavía en este momento yo no sé en qué pie estamos. O sea, sé que estamos en un lugar muy precario, se han cambiado muchísimas cosas, la han cambiado gente que no entienden de esto nada, que son los congresistas. Entonces ellos hicieron muchos cambios. Aquí está, por suerte, que uno de los periódicos se ocupó de editar el código y nos lo envió. ellos hicieron muchos cambios, pero los cambios que debieron haber hecho no lo hicieron. No, y nosotros ahora vamos a tener, porque es Como ese una que acaba usted de documentación señalar. larguísima, vamos a tener que estudiar. Toda esta... Esta es la legislación, pero aquí dice código, ¿no? Es ley 18302. Entonces tendremos que estudiarlo para poder hablar con propiedad frente a ustedes. Y todos esos sistemas como ese, que son parte del macrosistema de la globalización, el neoliberalismo, es que ha conducido a los titulares de ayer que aparecieron en la prensa de que 18 millones más de pobres en América Latina en el último año. Pues claro. Entonces que la sí. clase media indudablemente se está empobreciendo. ¿Y Está a qué pasando ritmo? a pobre. ¿Y a qué ritmo? No, está pasando a pobre y a pobre de solemnidad. Correcto. Porque la pérdida de sus ingresos fijos, o sea, de rentas, Y del valor de su pensiones, etcétera, nadie se las repone. Y entonces cuando se producen esas devaluaciones, como se está produciendo en la República Dominicana, todo el mundo pierde poder de compra. La mayor parte de la gente no se da cuenta de eso. Y lee noticias de la devaluación y cree que, bueno, eso es para la gente que compra dólares. No, señor. Vendo dólares y compro Eso dólares. es un daño que se Mire. le hace a cada dominicano en su poder de compra. ¿Por qué? Porque cada día pierde el poder de poder comprar lo que antes compraba. Y si no, nada más tiene que ver por qué para comprar lo mismo, donde van a un supermercado o donde compraban en una pulpería, a ver si le despachan lo mismo con lo que antes invertían. Entonces esa es la devaluación, para que se puedan defender en el futuro de la gente que juega con eso. Remesas. Dice que el envío de dinero desde el exterior sube 1.308 millones de dólares en el último trimestre. Esa es una situación que se ha dado a contrapelo de lo que se esperaba. Pero se está dando lo que yo dije. Ahí sale una crónica, una entrevista a un fulano que está enviando su remesa.
Dice, bueno, yo no tengo condición aquí de residente, pero yo uso a un amigo que es residente para que me haga el envío. Eso es correcto y va a poder ser así durante un tiempo. Ayer leí unas declaraciones y un análisis precisamente del presidente de la Asociación de Remesadoras en el país. Y dijo que esas medidas que está tomando los Estados Unidos ahora, que están en su etapa inicial de enforzamiento, van a ir contribuyendo a la disminución de lo que se llama, por lo menos del mercado norteamericano, de las remesas que vienen de allá y otras remesas que vienen de otros países. Afortunadamente, en el caso por nuestro ahora, no se ha reducido. Por ahora. Sí. Vamos a ver. Vamos, ojalá permanezca así, ojalá. Segunda, ese sería el palo del Cristo. Sí. Segunda mitad. Temas internacionales, Estados Unidos y el hemisferio. Otto Reich pierde el puesto de secretario de Estado asistente para el hemisferio occidental sin respaldo del Congreso, pero Bush lo nombró en otro sitio. Bush desiste de nombrar a Reich subsecretario. A Estados Unidos ya no le preocupa la izquierda y Washington considera que se acabaron las amenazas. Estos titulares están dentro del capítulo que hemos designado Estados Unidos y el hemisferio. Y Reich era el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, o sea, para América Latina. Y también se supone que para Canadá y para México, ¿no? Latinoamérica inquieta cada vez más a los Estados Unidos. Las novedades políticas no son muy alentadoras para el gobierno de Washington. Estos son dos titulares que parecen como contrapuestos. Hoy sale que a Estados Unidos ya no le preocupa la izquierda. Sin embargo, Washington considera que se acabaron las amenazas, pero le mete la prueba entonces a Chávez, ¿verdad? Resulta que Chávez es el presidente del país petrolero, de cuyas exportaciones de Estados Unidos en gran medida dependen los Estados Unidos. O sea que fíjense cómo por donde quiera que hay petróleo hay problemas. Porque vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de la agresión a Arabia Saudita. Adelante. Enrique Iglesias, los países de América Latina no están preparados para negociar el libre comercio. ¿Qué tal de lo dijo? No, él dice que no estamos preparados para negociar el libre comercio. No, lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para el libre comercio. Eso es. Porque el libre comercio es matarnos, ¿verdad? Y no estamos preparados para que nos maten. Entonces estamos preparados para resistir la sentencia de muerte. No es que no estamos preparados para negociar. Claro, si mandamos a la gente que está de antemano entregada, entonces estamos negociando mal. Y no es que no lo hayamos hecho, sí lo hemos hecho. Y en Lima, Perú, el presidente del Banco Mundial, señor James Wolferson, no puede haber división entre ricos y pobres. Este es James Wolferson, que es el presidente del Banco Mundial. Fue el mismo que dictó una charla a la Sociedad Interamericana de Prensa, que fue sacada de todos los medios de comunicación. Incluso se dijo que se le había pedido la renuncia a Wolferson. No encontré más nunca esa charla. Yo lo busqué por todas partes. Pero aquí llegó gracias a la agencia de prensa alemana, que estaba allí, recogió las frases fundamentales del discurso y lo hizo llegar quizás a todas partes. Aquí llegó y Wolferson dijo que era la situación de desequilibrio del manejo de la riqueza y la pobreza la que estaba ocasionando los actos de terrorismo, ¿verdad? Y es el mismo que ahora dice en Lima que no puede haber división entre ricos y pobres. Y otra nota, dice aquí, las empresas transnacionales buscan paraísos fiscales. Cada vez es mayor el número de compañías y personas que buscan establecerse en lugares donde no haya que pagar impuestos. Y ahora la OCDE, que es una entidad internacional, tiene una lista de la gente que anda en eso, las empresas que están en eso. Y en los Estados Unidos también tiene otro problema, que son alguna gente que han renunciado a la ciudadanía norteamericana para no pagar impuestos al Tesoro norteamericano. No solamente sacaron su capital fuera, sino que ellos como personas tampoco quieren pagar impuestos en los Estados Unidos. Ese es el modelito ese de la globalización neoliberal, del gran capital transnacionalizado, que sustituye a los gobiernos, que aplasta las fronteras y que empobrece a las naciones y a los pueblos.
Bueno, contra eso ya tendremos en algún momento éxito, porque en esa lucha ya se ha sumado el propio pueblo norteamericano, que está pagando las consecuencias del modelito. Creo que se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Nos vamos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.